Bienvenida, Iglesia, a nuestro servicio en línea. Esperamos que sea un tiempo donde puedas recibir de Dios su palabra para tu vida. Ven y oremos unos por otros los martes a las 6 p.m. presencial y a las 7:30 p.m. online. Los días jueves tenemos nuestra reunión de grupo en línea mediante Zoom. Es un tiempo de reflexión de la palabra de Dios, donde podemos vernos y compartir unos con otros. Pregúntanos cómo conectarte. Los niños de Igle Kids están compartiendo un tiempo especial mediante Zoom los días viernes a las 5 p.m. Ayúdales a tener los materiales para que puedan aprender de Dios y desarrollar actividades creativas y divertidas. Los preadolescentes de Life tienen su tiempo los días viernes a las 5 p.m. Consulta el ID de la plataforma Zoom. Despierta a las 6 a.m. los días sábados para oración de íntimos en la montaña en la Loma de Guayabillas. Te recordamos que ya puedes asistir a nuestra reunión presencial los domingos a las 9 de la mañana, tomando en cuenta las normas de bioseguridad. Te esperamos. Recuerda que si no puedes asistir a la reunión presencial o estás fuera de la ciudad, puedes seguir nuestra transmisión online los domingos a las 11 a.m. Conéctate por Facebook Live o por la plataforma live.tuiglesiaencasa.com. Te invitamos a experimentar del Encuentro de Libertad en Ambato del 20 al 22 de noviembre. Consúltanos para darte más información. No te lo puedes perder. Bienvenida, Iglesia, muy buenos días a este domingo para recibir la palabra de Dios y para poder adorarles juntos en espíritu y en verdad y en el mismo sentir. Nos alegra que te hayas conectado en esta mañana para estar unidos a través de este medio y poder compartir unos a otros. Recuerda que ya tenemos nuestros servicios presenciales los días domingos 9 de la mañana, así que estás invitado tú y tu familia. Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad. Realmente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que sea un entorno seguro en el que puedas asistir. Aún los niños no pueden ir, así que por este tiempo pues están los adultos que pueden asistir. Estamos con el control de temperatura, también con el uso del gel y estamos esparciendo también amonio durante todo el templo, así que ten seguridad y confianza que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que puedas asistir al templo. Y los que tienen esposo y esposa pues pueden alternarse de un domingo a otro para poder asistir. Les invitamos cordialmente asimismo a las demás actividades que tenemos durante la semana. Los días martes 6 de la tarde también tenemos oración presencial y los días sábados a las 6 de la mañana estamos orando en la Loma de Guayabillas. Así que queremos animarte para conectarte también en las actividades en línea que tenemos entre semana en lo que es Zoom. Así que conéctese también a todas las actividades para poder estar conectados y haciendo comunidad. Yo quiero regalarte un versículo el día de hoy. Salmos 23:6 dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Es decir, la misericordia, el amor, la bondad de Dios nos van a seguir toda la vida. Y ese es nuestro Dios, el Dios que nos persigue para amarnos. Así que vamos a orar en este tiempo. Así que todos inclinamos nuestra cabeza, cerramos los ojos y le decimos: Señor, gracias porque tu amor, tu misericordia y tu bondad me seguirán todos los días de mi vida. Y hoy estoy aquí para recibir de tu amor, de tu bondad y de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque me das la voz para adorarte y para cantarte, mis manos para levantarlas a ti y mi corazón para amar y saber que tú eres Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a bendecirlo y a cantarle esta canción. En mí sinceridad, más que palabras que te pueda expresar. Dame, Señor, tu corazón para adorar en espíritu y verdad. Padre,
nací para adorarte. Qué bueno que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, así nos dice la palabra. Y hoy vamos a celebrar Cena del Señor, la Santa Cena, que también la solemos llamar. Nosotros lo hacemos una vez al mes, normalmente el primer o segundo domingo de cada mes, y es un tiempo para nosotros acordarnos de dónde venimos y a dónde vamos, y dónde empezó toda nuestra fe, y empezó en la cruz del Calvario. Mira, 1 Corintios 11:23 dice, el apóstol Pablo: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Mira, aquí lo que dice el apóstol Pablo es recordar que cuando él toma el pan, Jesús dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Así que nosotros, cuando tomamos el pan y comemos y participamos del pan, recordamos la muerte de Jesús y su cuerpo en la cruz. Así que vamos a tomar del pan en este momento y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu cuerpo molido, herido y traspasado en la cruz del Calvario, por amor a mí, Señor, por amor a mí que soy pecador. Gracias por perdonar toda mi maldad y por echar mis pecados al fondo del mar. Gracias por limpiarme y perdonarme y purificarme. Gracias porque por la fe y por tu gracia soy salvo. Gracias que yo debía tomar ese lugar, pero lo tomaste tú. Gracias, Señor. Gracias por tu favor. En el nombre de Jesús. Vamos a participar del pan mientras reflexionamos en nuestro corazón lo que significa ese hecho. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, estamos recordando una vez más que Jesús murió y entregó su cuerpo y su sangre por amor a nosotros. Pero también una cosa más, anunciamos que Él volverá por segunda vez. Eso significa la Cena del Señor. Así que, Padre, gracias, Señor, por tu sangre vertida en la cruz, que purifica y lava mis pecados. Si mis pecados eran oscuros, se volverán como la nieve, Señor, blancos. Gracias porque me perdonaste en la cruz del Calvario. Limpiaste de todos mis errores, mi vergüenza, mi culpa, mi dolor, mis fracasos, mi sufrimiento, mis temores. Gracias porque en la cruz tengo libertad, tengo salvación y vida. Y gracias porque en la cruz me hiciste tu Hijo. Gracias porque soy libre de toda esclavitud del pecado. Y hoy, Señor, puedo decirte, soy libre en Cristo Jesús. Participamos de la copa. Señor Jesús, gracias porque hoy puedo decir una vez más, donde todo empezó fue en la cruz del Calvario. Gracias porque yo fui a la cruz y a tus pies recibí perdón, salvación y vida eterna. Gracias por la vida nueva que me das. Gracias porque en ti está mi paz y mi fortaleza. Tú eres el ancla en medio de toda tormenta. Tú eres quien me sostiene. Tu diestra me sostiene y me ha sostenido y me sostendrá. Gracias por tu favor. Gracias por la cruz. Gracias por todo. Amén y amén. Qué bueno es poder juntos celebrar la Cena del Señor y recordar que en Cristo somos uno. Muy bien, iglesia, pues ahora es el tiempo de la palabra, así que para todos aquellos que toman nota, el tema de hoy se llama Un valiente escondido y vamos a ver la historia de Gedeón, uno de los jueces de Israel. Antes de que existan los reyes en Israel, habían los jueces
que habían sido determinados, nombrados por Dios para regir y para impartir justicia y orden también en el pueblo de Israel. Y vamos a basarnos en Jueces capítulo 6 y capítulo 7 y vamos a ver la historia de este hombre valiente. Recuerde algo durante todo este mensaje: Gedeón significa un valiente guerrero o un guerrero poderoso. Sí, eso es lo que significa Gedeón. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Dice: pero el pueblo de Israel comenzó una vez más a adorar a otros dioses, y una vez más el Señor los entregó en manos de sus enemigos para que los oprimieran. Esta vez fue el pueblo de Madián, y lo hizo durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas se fueron a vivir en cuevas de las montañas. Cuando los israelitas sembraban, los de Madián y de los pueblos vecinos venían y destruían las cosechas, y asolaban el campo hasta Gaza sin dejar nada para comer, y se llevaban las ovejas, los bueyes y los burros. Las hordas enemigas llegaban montadas en camellos en un número tan grande que no se podían contar, y se quedaban hasta que la tierra había quedado completamente destruida y saqueada. Como resultado, Israel quedó reducido a una gran pobreza, y por fin el pueblo de Israel comenzó a clamar al Señor pidiendo ayuda. Y vamos a ver aquí este caso, que este pueblo malvado y cruel de Madián invade a Israel, ¿sí? Y esto fue como una consecuencia de la rebelión de Israel en contra de Dios, y lo que igual trajo es pobreza, escasez, miseria y destrucción. Y eso es lo que representa cuando el enemigo viene y roba la bendición de sus hijos. Mira, imagínate, ellos hacían todo un proceso para hacer la cosecha. Y tú sabes que el trabajo de la agricultura del campo es muy difícil. Sin embargo, cuando ellos ya habían cosechado, para recibir la cosecha, el fruto de todo su esfuerzo, venían los enemigos en camellos, venían como una plaga de langostas, eran innumerables, incontables, y destruían todo y se llevaban todo el producto de ellos. Ellos se quedaban sin nada. Así que es como cuando el enemigo llega y se roba el fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo, y asola y viene y destruye, y parece que tú trabajas y es en vano. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Durante 7 años estaban hartos, estaban cansados de que sus enemigos se lleven todo el fruto de su trabajo, y todo eso en consecuencia de la rebelión. Porque si algo había en el corazón del israelita en esa época es que se volvían a Dios y después otra vez empezaban a adorar ídolos y estatuas. Se volvían a Dios después de que venía la destrucción, y otra vez, después que las cosas ya estaban bien, otra vez adoraban a ídolos. Y el pecado de idolatría no era mucho más allá de las estatuas, sino que estaba en el corazón. Querían reemplazar a Dios por imágenes. Y eso es lo que le estaba pasando a Israel en este tiempo de Jueces capítulo 6. Versículo 8 vamos a ver. Sin embargo, la respuesta que el Señor envió a través de su profeta fue esta: el Señor Dios de Israel los sacó de la esclavitud de Egipto y los rescató de los egipcios y de todos los que fueron crueles con ustedes, y expulsó a los enemigos de delante de ustedes, y a ustedes les dio su tierra. Él les dijo que Él es el Señor Dios y que no debían adorar los ídolos de los amorreos que viven junto a ustedes, pero ustedes no han obedecido. Mira, el profeta viene y les dice: todo esto es consecuencia de su rebelión, todo esto es consecuencia de su rebeldía en contra de Dios, todo es consecuencia de su desobediencia. Dios les dijo que cuando los sacó de Egipto, que no vayan a adorar a otros dioses, y ustedes vuelven y lo hacen, y por eso es que ustedes están como están. Eso es lo que sucede. Ahora, imagínate, después de 7 años de vivir en esa miseria, ¿sí?, ellos se dan cuenta y se arrepienten, se dan cuenta que es por su culpa. Y se empiezan ellos a clamar delante de Dios, a llorar, a gemir delante de Dios y a pedirle que les ayude. Ahora, Dios responde el clamor de un pueblo que se humilla y que reconoce que necesita de Dios de todo corazón. El amor de Dios está disponible para todos sus hijos. Y esa voz profética que vino a través del profeta trae dirección. La voz profética trae claridad. La voz profética corta el pecado. La voz profética purifica el corazón. La voz profética trae guía y establece a su pueblo en sabiduría y en dirección clara. Cuando el pueblo se está desviando, viene el profeta y dice: no, están haciendo mal. Deben ir a seguir amando a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que hace la voz del profeta, que viene y dirige al pueblo a decirle: hey, ustedes están haciendo mal. Tienen que hacer las cosas como Dios manda. Y yo creo que hoy también necesitamos que se levante voces proféticas que trae orden, que trae purificación y trae volver al camino de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿De acuerdo? Porque la palabra profética trae transformación en las vidas. No solamente es una palabra que corta y que
viene a purificar, sino es una voz que a través de ese método de cortar, de purificar, de establecer santidad, de establecer la justicia de Dios, lo que trae es ir a traer transformación en el corazón y en la vida de su pueblo. Así que eso es lo que viene a hacer este profeta, a decirles: es por su culpa que no han obedecido a Dios que ustedes están como están. Ahora vamos a ver en el versículo 11 qué es lo que pasa después de que se levanta este clamor de parte de Israel a decir: Dios, ayúdanos, 7 años de miseria, 7 años de no poder disfrutar del fruto de su trabajo. Mira, después que viene este profeta, hay algo especial que pasa en el versículo 11. Dice: un día el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofra, en las tierras de Joás el Abieserita, y su hijo Gedeón había estado trillando el trigo a mano en el fondo de un lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: varón valiente y fuerte, el Señor está contigo. Ahora aquí podemos ver a Gedeón, el hijo de Joás, que estaba en un lagar. ¿Qué era un lagar? Era un depósito circular, normalmente hundido, donde en ese lagar se utilizaba para colocar el trigo, ¿sí? Y que pasen los animales, los burros o los animales por encima para que pisoteen todo lo que es la cosecha de trigo y vaya quedando solamente el grano prácticamente de trigo. Pero recuerden que los madianitas llegaban y se llevaban todo, arrasaban con todo, incluidos los burros, todos los animales. Así que Gedeón estaba ahí dentro de ese lagar, escondido de los madianitas y trillando el trigo. Normalmente es con un palo que les daban golpes al trigo para que vaya saliendo, y eso es una labor muy fuerte y muy dura, de mucha resistencia física, muchas veces al sol, a pleno sol, y tenían que estar golpeando y golpeando y golpeando el trigo, y esa es una labor dura, muy fuerte, porque la agricultura es difícil, pero hacerlo a mano es más difícil aún. Ahora, él estaba atemorizado. ¿Sí? No tenía el valor, sí, pero solo para defenderse, no para poder atacar. Ahora, imagínate, ¿de qué sirve tu nombre que signifique valiente guerrero si tú estás humillado, si tu enemigo ha venido humillándote durante 7 años seguidos, que no puedes disfrutar del fruto de tu trabajo y estás humillado? Tienes un sentimiento de derrota, un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de imposibilidad, de que no puedo. El enemigo te ha humillado tanto y te ha acusado todo el tiempo y te tiene hundido, te tiene pisoteado. Si aquí en Ecuador existe un término, pisado el poncho. Y así estaba este hombre llamado Gedeón, que significa guerrero valeroso, estaba pisado el poncho por los enemigos y hundido en medio del lagar. Y me imagino que él estaba con el palo golpeando con rabia, con ira, golpeando el trigo, y decía: estoy golpeando el trigo, pero es posible que vengan otra vez más, un año más, estos madianitas a llevarse el fruto de mi trabajo, de esta cosecha. Y golpeaba el trigo con ira y con rabia y con miedo y con temor de que vayan a venir a robarle otra vez el fruto de su trabajo. Y así estaba él, humillado, con un sentimiento de inferioridad, de imposibilidad. Es decir, no hacía alarde del nombre que tenía de guerrero valeroso, y él estaba hundido en ese lagar, escondido y con temor. Y viene este ángel y le dice: varón esforzado y fuerte, varón valiente y fuerte, el Señor está contigo. Imagínate qué es lo que siente Gedeón. Dice: ¿será a mí que me está diciendo? Y eso dice el versículo 13. Señor mío, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros antepasados dicen que Dios hizo al sacarlos de Egipto? El Señor nos ha desechado y permite que los madianitas nos arruinen. Entonces el Señor se volvió hacia él y le dijo: yo te fortaleceré, ve y salva a Israel de los madianitas, yo te envío. Señor, repuso Gedeón, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menor de ella. Pero el Señor le dijo: yo, el Señor, estaré contigo, tú destruirás rápidamente las hordas madianitas. Mire, hay una frase que dice que una mentira repetida varias veces o muchas veces se puede convertir en una verdad. Gedeón estaba mal en su mentalidad, tenía un complejo de inferioridad, se sentía derrotado, estaba desanimado, estaba cansado de perder. Y yo no sé si a ti te pasa, pero muchas veces estamos cansados de perder en la vida. Y eso le pasaba a este hombre llamado valiente guerrero o guerrero poderoso. ¿Sabes qué? Su nombre decía eso en su etiqueta, porque cada vez que lo llamaban Gedeón significaba guerrero poderoso, pero estaba en el lagar, cansado de perder durante 7 años a causa de estos madianitas.
no tenía fuerzas para atacar, a duras penas podía defenderse porque estaba en modo supervivencia, en una labor rutinaria y con mucho miedo. Y él decía, si Dios es el Dios de Israel, ¿dónde está? Y empieza a echarle la culpa de alguna forma a Dios, porque ¿sabes qué? Siempre podemos buscar excusas porque no queremos reconocer que es culpa de nosotros mismos, de nuestras malas decisiones o de nuestra rebeldía en contra de Dios. De él dijo que era el más pobre, sin embargo, más adelante vamos a ver lo que tenía 10 siervos, ¿sí? Porque desde que las excusas se inventaron, podemos darnos cuenta que todos salimos ganando. ¿Sí? Toda persona sale ganando cuando pone excusas. Y este hombre llamado valiente guerrero dice, ¿por qué a mí? Si yo soy el más pobre, soy de la tribu más pequeña, yo no valgo nada, no soy tan valiente, Dios no ha cumplido su promesa, Dios me ha fallado. Mira, todos estos años nos contaron que Dios hizo maravillas antes, pero hoy, estos 7 años, estamos cansados de perder. Ahora, luego de esto viene a suceder algo interesante, que el ángel tuvo que darle algunas pruebas. Una es que él hace un altar y el ángel tiene que derramar fuego en el altar. Luego tuvo que ir a quemar un ídolo, incluso estuvo escondido por miedo al pueblo. Él tenía una misión de que el ángel le dijo que vaya a quemar un ídolo que tenían ahí en el pueblo y tenía miedo, se fue escondido. Y también podemos ver que también pide una prueba un poco extraña, que con un vellón de lana le dice al ángel, si la dejo en la noche y si el rocío queda afuera del vellón y adentro queda seco, creeré. Después dice, no, si adentro del vellón queda mojado y afuera queda seco, entonces creeré. Y el ángel le tiene paciencia y le tiene compasión, porque sabe que Dios tiene muchas veces misericordia con nosotros, porque Él necesita es confirmar, ¿sí?, de que es verdad, que Él tiene un plan y Él tiene maneras de insistir en el propósito y en el llamado que Él tiene para nosotros. Insiste varias veces para convencerlo de que sí es valiente. Dios estaba queriendo sacar de él y cambiar esa mentalidad de soy un perdedor, no sirvo, no puedo, siempre pierdo, a decirle tú eres lo que dice tu nombre, eres un valiente guerrero. Y no sabes cuántas veces él se repetiría en su mente que no puedo, ¿por qué me pusieron este nombre? Me recuerda que no puedo, he perdido durante 7 años. Y él tenía que quitarse eso, porque yo creo que una de las cosas que Dios hace cuando nosotros nos encontramos con Cristo y con Dios, obviamente, es que desaprendamos muchas cosas. Y Gedeón necesitaba desaprender esa mentalidad, ese complejo de inferioridad y de pérdida. Y él tenía que repetirle una vez más esas palabras. Mire, cuántas veces Dios ha repetido y trata con nuestros complejos, con nuestras debilidades, para animarnos, para levantarnos, para decirnos que Él cree en nosotros, en nuestro potencial. Él quiere que tratar con nuestra medida de fe, que nuestra medida de fe sea mayor. ¿Sí? Él quiere lidiar con nuestros temores, con nuestros complejos, con nuestras propias acusaciones, con nuestra vergüenza, con nuestras propias mentiras, porque sabe que hay 2 tipos de mentiras. La una es la que le mentimos a otro, pero otra es la que nos mentimos a nosotros mismos. Y Dios necesitaba tratar y confrontar con la vergüenza que tenía Gedeón de haber perdido tantas veces y el daño que él se había hecho a sí mismo. Porque el mayor daño es el mayor daño cuando nos hacemos a nosotros mismos, en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y Gedeón estaba en su mentalidad totalmente tóxica y dañada. Él creía que era un perdedor, aunque su nombre decía que era un guerrero poderoso. Y Dios aquí a través del ángel está tratando de darle confirmaciones para decirle, sí, eres tú, eres valiente, eres valiente, eres valiente. Y Gedeón como que no se lo creía, porque era un valiente que estaba escondido en el lagar, en un sentimiento de derrota. Ahora, vamos a ver también que después de esto, Gedeón tiene que armar un ejército y convoca para hacer un ejército en el cual convoca a 32,000 soldados del ejército de Israel y de las tribus de Israel para ir a pelear contra esos madianitas y los de Amalek que estaban unidos para pelear contra ellos. Entonces Dios le dice, miren en el versículo de Jueces 7:2 le dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo, si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Ahora mira, aquí hay 2 propósitos de Dios. El uno es que Dios quiere llevarse la gloria y el segundo es que
Él quería que solo se queden los valientes, los miedosos se vayan. Dios necesita que tengamos valentía en la misión que Él nos encarga. No basta con estar ahí, sino que debemos desechar el temor para servir a Dios y a su misión. Hay mucho trabajo que hacer, pero a la batalla solo van a ir los valientes. Imagínate, de 32,000, se le fue tanta gente que solamente le quedaron 10,000 para pelear. 22,000 se regresaron a su casa porque estaban llenos de cobardía y de miedo. Aunque al inicio dijeron, sí vamos a pelear y vamos a hacerlo contigo, Gedeón. Pero a la hora de la verdad, cuando Él les dijo, los que tengan miedo vuelvan a su casa, pues 22,000 se fueron. No se trata muchas veces de las multitudes, porque de las multitudes no todos eran comprometidos. Y hoy en día pasa eso muchas veces en la iglesia. De toda la multitud que a veces está llena la iglesia, no todos son comprometidos. Mucha gente miedosa en medio de la iglesia. Y hay mucha gente que tiene cobardía y miedo. Y con esa gente Dios no va a contar. Puedes estar sentado en una iglesia, pero si eres cobarde no vas a alcanzar las victorias que Dios tiene para tu vida. Ni vas a poder apoyar ni crecer que la obra crezca. Mira, el Señor ponía una palabra en mi corazón hoy, repasando el mensaje que iba a dar. Y es que así como tenías valentía para pecar, ojalá tengas mucha más valentía para servirle a Dios. Y eso creo que hace falta en la iglesia. Cristianos que tenían valentía para hacer muchas maldades y picardías y muchos pecados, pero cuando se trata de servir a Dios, no tienen valentía, les faltan agallas. La iglesia sería diferente con gente valiente que se compromete con sus pastores y sus líderes para trabajar en la obra del Señor. Y yo creo que hace falta mucho eso. Y en esta pandemia se ha notado mucha gente con miedo y con temor y gente cobarde que ha dejado de hacer lo que Dios le pidió con su casa, con su familia y con su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque están llenos de miedo. Porque solo estaban ocupando una silla, pero a la hora de la verdad que se necesita que actúen y tengan valor, no lo hacen. Y eso le pasó a Gedeón. 22,000 se regresan a su casa. ¿Sí? Hoy todavía existe gente que tiene miedo de decir que asiste a una iglesia cristiana, tiene miedo de decir que es cristiana, que ni siquiera comparte los mensajes, ni esta prédica seguramente, mucha gente no la va a compartir. Ni siquiera se expone en sus estados de Facebook o de WhatsApp diciendo mensajes, versículos, ni nada que sea cristiano. No quiere que se dé cuenta, le da miedo el que dirán. Entonces yo te voy a decir como pastor, ¿cómo puedo contar contigo si te da miedo el que dirán? Si te da miedo comprometerte con Dios. Vamos a ver Jueces 7:4 que dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo ponga a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo ponga a todos los que se arrodillan para beber directamente el arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca del agua. Y una vez más, a veces nos equivocamos porque pensamos que por estar cerca de nosotros, están con nosotros, y ese es un grave error. No todo el que está cerca está con uno. No todo el que está cerca está comprometido con uno como pastor para avanzar la obra del ministerio. Y eso pasa en las empresas y en cualquier organización y visión. No toda la gente que está cerca está su corazón con uno. Y esto le pasó. Dios mermó de 10,000 a 300 guerreros comprometidos porque los que se arrodillaron estaban muy cansados de caminar y se acostaron muy cómodamente a beber el agua. Mientras tanto los otros tomaron con la mano porque estaban alertas a un lado y al otro, que si no vienen los enemigos. Esos que estaban alertas y que fueron a pelear, no fueron a descansar, que no fueron una zona de confort a la guerra, fueron dispuestos a pelear, es los que bebieron como lamiéndola como un perrito, porque mientras tomaban el agua con las manos estaban alertas al enemigo. Y Dios está buscando una generación de gente comprometida, un grupo selecto de gente comprometida que luego va a ir a la conquista y a ganar las victorias del Señor. De medio de la multitud Dios escogió a sus valientes comprometidos con la visión de Dios. Y sabe que yo le voy a decir algo, Dios prueba nuestra obediencia en pequeñas peticiones, porque el hecho que sea pequeña la petición que nos pide no quiere decir que sea insignificante. Las peticiones que Dios nos hace de obediencia no son insignificantes, aunque sean pequeñas. Por ejemplo, lavar los baños de la iglesia, barrer la iglesia, ir a la oración el sábado 6 de la mañana. ¿Cómo vas a hacer grandes cosas si ni siquiera las cosas pequeñas eres capaz de hacer? Sin un equipo comprometido no se puede conquistar. Y si no obedeces en lo sencillo, tampoco le vas a obedecer en lo grande.
Y yo te digo, muchas veces uno como pastor tiene que probar el corazón de la gente cuando uno le pide cosas pequeñas. Porque aún en las cosas pequeñas uno puede ver si tiene un corazón correcto y si tiene una actitud correcta para hacerlo. Porque creo que es clave. Y así fue que Dios me armó de 10,000 a 300 guerreros. Jesús también dijo que muchos son llamados y pocos los escogidos, porque la gente misma, ella sola se descarta. Dios llama, pero no quieren ir y eso da tristeza. Porque no todos los 10,000 quisieron pelear. ¿Saben qué? Pero esos 300 que dijeron, pues Gedeón, estamos contigo y vamos a pelear y a vencer a los madianitas. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros y mandó a cada uno a su casa y se quedó con 300. Y bueno, aquí podemos ver que Dios le dice, sí, esos 300 son, y le dice, ve con un siervo tuyo si aún tienes miedo y quiero que vayas al campo de los madianitas sigilosamente y escuches en las carpas qué es lo que dicen. Pues y aquí sucede algo muy interesante, tú lo puedes leer en tu casa, que dice que él va y se acerca a una carpa de los ejércitos enemigos y escucha que en una carpa estaba diciéndole uno al otro, un enemigo al otro enemigo le estaba diciendo, oye, tuve un sueño donde un pan de cebada corría y destruía nuestro campamento. Y el otro le dice, ¿sabes qué? La interpretación es que Gedeón, Dios le ha entregado a Gedeón, nos ha entregado en las manos de Gedeón. Así que, mira, es interesante como Dios le confirma por la boca de los enemigos el propósito de la victoria que va a tener Gedeón. Y a pesar de que él ya había visto el respaldo de Dios antes, todavía había un fantasma rondando en su mentalidad, en su cabeza, que no lo dejaban ser libre. Todavía tenía sentimientos de víctima y Dios necesitaba convertirlo a él en lo que era en su esencia, guerrero valiente o guerrero poderoso. Los enemigos tenían más fe en él que Gedeón mismo, imagínate. Por eso es que el enemigo te ataca a ti tanto, porque sabe el potencial que tienes en Dios. Por eso es que el diablo busca atacar tu valentía y tu fuerza, porque sabe que conoce tu vida del pasado, de antes de Dios, que eras valiente para pecar y tenías mucha valentía, que eras arriesgado para hacer cosas. Y el enemigo sabe que también si te entregas a Dios vas a ser arriesgado para servir a Dios. Dios está diciéndole a Gedeón, sí vas a poder. Ahora sí, Gedeón se arma de valor y dice, vamos a tomar, y la estrategia era que iban a tomar unas vasijas y llenas de eso, de unas antorchas y un cuerno de carnero. Y cuando ellos acercan esos 300 en tres partes, 100, tres grupos, se dividen y se acercan donde los enemigos, Gedeón grita y sueltan las tinajas para que se quiebren en el piso, y luego levantan las antorchas y dicen, y tocan los cuernos de carnero y dicen, por la espada, por Dios y por Gedeón estamos peleando. Y levantan poderosamente un grito, por una espada por el Señor y también por Gedeón, y tocan los cuernos. Y dice que los enemigos se empiezan a confundir entre ellos y se empiezan a matar entre ellos y empiezan a destruirse entre ellos y empiezan a gritar, y cunde el pánico y el terror dentro del campamento de los enemigos, que eran muchos, eran incontables sus enemigos. Cuando los 300 tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Eso dice en versículo 22. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Sereda, hasta la frontera de Abel Mehola, cerca de Tabar. La estrategia y el plan de propósito de Dios iba a cumplir. Los enemigos se mataban entre sí y el enemigo es confundido y el diablo va a ser confundido con la valentía de guerreros valientes que le dijeron sí, con el sonido de los cuernos, que es la alabanza, la adoración, la oración, el clamor de guerra. Y la pregunta es, ¿dónde están esos valientes? ¿Dónde está ese grupo comprometido y valiente que va a ir a pelear las batallas del Señor para ganar y conquistar las ciudades para Cristo Jesús? Hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús y muchas veces nos dejamos intimidar, llenamos de mentiras nuestra cabeza. Y yo quiero decirte hoy, en este día, tú eres un valiente guerrero y una valiente guerrera.
una mujer valiente y un hombre valiente que vas a destruir el campo del enemigo, del diablo que ha estado pisoteándote y dañando tu vida. Durante años se ha llevado el fruto de tu trabajo, se ha llevado la cosecha, pero es tiempo de decir basta. Hoy me levanto como un guerrero valiente para pelear las batallas del Señor y para tomar por la fuerza y por la fe lo que me pertenece. Y no solo para mí, sino para muchas personas más. Porque esos 300 hicieron un combate tremendo, puedes leer a continuación, que los persiguieron hasta destruir a todos los enemigos. Largo camino recorrieron y fueron destruyendo a todos sus enemigos y lograron una gran conquista y batalla para otros que salieron aventajados. Y sí, los miedosos también y los poco comprometidos van a salir bendecidos por un grupo que ganó. Pero nadie borrará los nombres escritos en el cielo de los que ganaron y conquistaron ciudades y familias para Dios. Y ese es tu tiempo. Mira, el enemigo va a trabajar entonces en tu mentalidad limitante. Ahora como cristianos nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos también tener una fe viva que le crea a Dios porque necesitamos vivir por fe. Necesitamos obedecer en lo pequeño porque no quiere decir que eso sea insignificante, porque nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Y sin un equipo comprometido no puede haber conquista. Yo quiero decirte, sin un equipo comprometido no puede haber conquista. Y nosotros como pastores y los pastores de la iglesia necesitamos un equipo fiel, honorable, ¿sabe lo que es la honra? Un equipo leal, un equipo que está con nosotros para nosotros conquistar y para nosotros trabajar. No solo queremos gente que diga sí estoy, sino que realmente está con la visión de Dios en su corazón. Gente comprometida con el modelo de Jesús. Gente que está comprometida a dar su vida por otros, a desgastar su vida en el servicio de Dios. Y yo quiero exhortarte a ti. Quiero exhortar a tu corazón. Es tiempo que tú te levantes con un compromiso para ser grupo de esos 300. Esos 300 que van y conquistan y toman por la fuerza lo que les corresponde. Es tiempo de decir basta que el enemigo se robe mi cosecha. Es tiempo de avanzar y de creerle a Dios. Así que vamos a orar en este día. Padre, gracias Señor. Yo bendigo Señor a aquellos que me están viendo hoy. Levanta en su corazón un corazón valiente. Saca de ellos el potencial y la esencia que tienen. Son valientes y son guerreros. Y si son de Cristo es porque son valientes y son guerreros. Porque en ti tienen fuerzas, que saquen fuerzas de debilidad para servirte a ti, para comprometerse con el avance de tu reino en todo tiempo y en todo momento. Te pido, Señor, que los bendigas y les des una unción de fuerza y fortaleza, y la fuerza y el poder del Espíritu Santo estén en ellos, y el fuego de Dios para que apasionadamente alcancen más personas para Cristo. Gracias, Señor, porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz, Señor, y nos llamaste de la cobardía a la valentía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Espero también que sea un tiempo de mucha bendición y que estés pasando muy bien en tu familia. También queremos darles las gracias por sus ofrendas, sus diezmos que están depositando. Háganoslo saber también si quieren el número de cuenta para pasarles. Que Dios les bendiga y que Dios multiplique tu fuente de ingresos, con la cual el reino de los cielos se extiende aquí en la ciudad de Valle. Que Dios les bendiga y Dios les multiplique. Un abrazo para su familia y nos vemos pronto. Bienvenida, iglesia, a nuestro servicio en línea. Esperamos que sea un tiempo donde puedas recibir de Dios su palabra para tu vida. Ven y oremos unos por otros los martes a las 6 p.m. presencial y a las 7:30 p.m. online. Los días jueves tenemos nuestra reunión de grupo en línea mediante Zoom. Es un tiempo de reflexión de la palabra de Dios, donde podemos vernos y compartir unos con otros. Pregúntanos cómo conectarte. Los niños de Igle Kids están compartiendo un tiempo especial mediante Zoom los días viernes a las 5 p.m. Ayúdales a tener los materiales para que puedan aprender de Dios y desarrollar actividades creativas y divertidas. Los preadolescentes de Life tienen su tiempo los días viernes a las 5 p.m. Consulta el ID de la plataforma Zoom. Despierta a las 6 a.m. los días sábados para oración de íntimos en la montaña en la Loma de Guayabillas. Te recordamos que ya puedes asistir a nuestra reunión presencial los domingos a las 9 de la mañana, tomando en cuenta las normas de bioseguridad. Te esperamos.
Recuerda que si no puedes asistir a la reunión presencial o estás fuera de la ciudad, puedes seguir nuestra transmisión online los domingos a las 11 a.m. Conéctate por Facebook Live o por la plataforma live.tuiglesiaencasa.com. Te invitamos a experimentar del Encuentro de Libertad en Ambato del 20 al 22 de noviembre. Consúltanos para darte más información. No te lo puedes perder.